los 5 autos prohibidos que la industria no quiere que conozcas. Ford Nucleon. Cuando la humanidad prohibió su propio futuro. Hubo un momento en la historia donde los ingenieros soñaron demasiado. Era la década de los 50. La energía nuclear era el futuro, el símbolo de una nueva era. Y Ford presentó su proyecto más ambicioso, el Ford Nucleon. Un auto impulsado por un reactor nuclear del tamaño de una maleta. Una autonomía teórica de 8.000 kilómetros. Un futuro donde cambiar combustible era reemplazar un reactor, como cambiar una batería gigante. El sueño era enorme, el riesgo también. ¿Qué pasaría si un auto nuclear chocaba? Si era robado, si explotaba, si liberaba radiación en una ciudad entera. El proyecto pasó de visionario a peligroso y el gobierno estadounidense lo prohibió antes de que el prototipo pudiera siquiera avanzar por una carretera. El Ford Nucleon nunca llegó a las calles, pero reveló una verdad inquietante. A veces la humanidad se detiene no por falta de tecnología, sino por exceso de ella. Rolls-Royce Phantom 4, prohibido para todos menos para reyes. Este auto no fue prohibido por velocidad, ni por potencia, ni por tecnología peligrosa. Fue prohibido por poder. El Rolls-Royce Phantom 4, el único modelo en la historia que no podía ser comprado por público. Solo jefes de estado, monarcas y líderes políticos podían adquirirlo. No estaba a la venta, no tenía precio, no existía catálogo, solo invitación. Su motor de 8 cilindros estaba diseñado para funcionar durante días sin apagarse. Su interior era un refugio diplomático sobre ruedas, y su carrocería era símbolo de autoridad global. Pero con el tiempo, su exclusividad se volvió una carga política. Un recordatorio demasiado evidente de la distancia entre gobernantes y ciudadanos. Y así, Rolls-Royce tomó una decisión única en su historia. El Phantom 4 sería retirado y jamás volvería a fabricarse. Un auto no prohibido por peligro, sino por lo que representaba, el poder absoluto, concentrado en 4 ruedas. Dodge Diamond, el auto que fue vetado de las pistas por ser demasiado rápido. Imagínate un auto de calle que pueda vencer a un Ferrari, a un McLaren o incluso un Bugatti en una carrera de aceleración. Dodge lo hizo posible, y las autoridades del automovilismo no lo toleraron. El Dodge Challenger STR Demon, 800 caballos de fuerza, de 0 a 100 en apenas 2,3 segundos. La aceleración más brutal jamás puesta en un auto de producción masiva. La autoridad oficial de Drag Racing en Estados Unidos lo declaró demasiado rápido para competir, a menos que tuviera jaula anti-vuelco, equipo de seguridad extremo y modificaciones impropias de un vehículo de calle. Dodge no añadió nada, y el Demon oficialmente fue prohibido en las pistas. Un auto civil, expulsado del mundo de las carreras. El Demon sigue siendo legal en calles, pero no bienvenido donde realmente pertenece, el cuarto de milla. Un caso extraño donde el poder fue castigado por ser demasiado. Nissan Skyline GT-R R34, el samurái veloz que Estados Unidos no permitió. A finales de los 90, Japón creó una leyenda. Un auto tan peligroso, tan poderoso y tan avanzado que muchos lo consideraron el superdeportivo perfecto. Pero en Estados Unidos fue declarado ilegal. El Nissan Skyline GT-R R34, un coche que no rompía leyes de seguridad, no contaminaba más que otros, no era un arma ni un prototipo peligroso. Entonces, ¿por qué lo prohibieron? La respuesta se esconde en una ley conocida como la regla de los 25 años, una barrera diseñada para impedir la entrada de autos extranjeros que la industria estadounidense no podía homologar ni competir. Pero el Skyline era más que un auto, era una computadora sobre ruedas. Su centralita Atesa podía distribuir la tracción en fracciones de segundos. Su sistema Super HiCAS modificaba la dirección trasera a voluntad. En manos equivocadas o en manos demasiado talentosas, podía humillar a cualquier deportivo americano de su época. Y eso, para algunos, era una amenaza. El gobierno exigió pruebas de choque, documentos y la destrucción de unidades para certificación. Nissan se negó y el Skyline se convirtió en un fantasma deseado pero prohibido. Entonces llegó Motorex, un importador que prometió legalizarlo con documentos falsos, sobornos y corrupción.
Cuando el escándalo estalló, el gobierno tomó una decisión definitiva. Todos los Skyline importados ilegalmente serían confiscados y destruidos. Hoy el R34 sigue siendo un auto perseguido, un recordatorio de que a veces lo prohibido no es lo peligroso, sino lo perfecto. El Porsche 959, el auto que la ley no supo cómo manejar. A mediados de los años 80, Porsche hizo lo imposible. Construyó un auto adelantado por lo menos 20 años a su época, que parecía ciencia ficción. El Porsche 959. Suspensión electrónica, tracción total inteligente, materiales aeroespaciales, diseño capaz de superar los 315 km por hora. Pero había un problema. Era tan avanzado que la ley no sabía cómo regularlo. En Estados Unidos, para homologar un auto se exigen pruebas de choque frontales y laterales. El proceso implica destruir entre 6 y 10 unidades. Porsche se negó, no por capricho, sino porque el 959 era un auto tan costoso y limitado que destruirlo era un pecado financiero. El gobierno tomó su postura. Si no haces pruebas, no entra al país, y lo prohibió. Millonarios como Bill Gates y Paul Allen compraron su 959, pero tuvieron que guardarlo años en almacenes, esperando una grieta legal. Esa grieta llegó años después con la ley Show and Display, una excepción creada irónicamente gracias al 959, una ley que permite importar autos tan valiosos o raros que se consideran piezas históricas. El 959 no fue prohibido por peligro, fue prohibido porque la ley no estaba lista para él. Era demasiado temprano. 5 autos, 5 prohibiciones, 5 visiones del mundo que pudieron ser, pero no fueron. Un superdeportivo perfecto, bloqueado por leyes hechas a medida. Una obra maestra tecnológica demasiado temprana para la historia. Un monstruo de aceleración expulsado del lugar donde nació. Un sueño nuclear prohibido antes de existir. Un auto reservado para reyes, eliminado por simbolizar demasiado poder. Lo prohibido siempre fascina. Pero en el mundo automotriz, lo prohibido revela algo más. Las decisiones ocultas que moldean lo que conocimos, lo que soñamos y lo que jamás podremos tener. El futuro no siempre fracasa por falta de ideas. A veces fracasa porque alguien decide que no estamos listos. Esto fue Kilómetro Cero. Gracias por llegar hasta el final. Y recuerda, la historia del automóvil está llena de secretos. Nos vemos el próximo viaje.